Háblales que ellos entiendan y dale la fuerza para tomar una decisión positiva. Toda obra del diablo sea deshecha en el nombre de Jesús y tu nombre sea glorificado. Amén. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y volvieron atrás. Aleluya, pueden acomodarse. Gloria a Dios. El tema que tenemos es recuperando la conciencia. Recuperando la conciencia. Cada uno de nosotros tiene una definición de lo que es conciencia, una definición apoyada por otros o una definición personal, particular, que cada uno tiene. Cuando nosotros hablamos de conciencia, estamos hablando de una palabra que viene de un vocablo griego que quiere decir con conocimiento. Entonces, conciencia es el conocimiento que yo tengo de mí mismo y del entorno. Cuando yo manejo el conocimiento perfecto de mi ser y de los de afuera, o del entorno que me rodea, de mi área de influencia, entonces a eso le llamamos conciencia. La conciencia es compleja, porque la conciencia se forma con información y se forma con experiencias. Hay cosas que le pasan a uno que lo enseñan para toda la vida. Entonces uno va creando, la conciencia se va creando. Y luego uno aplica ese conocimiento que por alguna razón le pasó en su vida o le llegó la información. Entonces hay una tercera parte que le agrega. Es como el alimento que usted no solamente le echa dos tipos de cosas, arroz y aceite y sal, sino que hay otros sazones. Entonces, para que haya una conciencia funcionando, tenemos que hablar de una inteligencia. Generalmente pensamos en la conciencia como un baúl donde guardamos cosas, porque tiene un área que es la memoria. Cuando una persona pierde la conciencia por un ataque de enfermedad, un Alzheimer o uno de esos tipos de ataques, nosotros decimos, él no está consciente. Él no sabe lo que está haciendo. Él no sabe lo que está diciendo. Él no sabe lo que le está pasando. Él no sabe lo que está cerca de él, porque él perdió la conciencia. Entonces, la gente, la humanidad transita rutas equivocadas que lo van a llevar al fracaso o a la tragedia. Porque si nosotros hacemos un análisis un análisis desapasionado, un análisis imparcial de las cosas que vemos que están pasando, uno se pregunta, ingenua o sabiamente, ¿dónde está la conciencia? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿No nos hemos preguntado nosotros alguna vez, cuando vemos ciertos hechos que pasan en nuestro derredor, dónde está la conciencia de ese hombre? ¿Dónde está la conciencia de ese padre? ¿O de esa madre? ¿O de ese hijo? ¿Tiene conciencia? Es probable que la haya perdido. A veces también, en otro orden, nosotros
nos preguntamos por qué hay alguien que tiene éxito y otro que no tiene. A veces con las mismas oportunidades, con el ambiente preparado igual. O sea que no hay motivo aparente para que a uno le vaya mal y al otro le vaya bien. Entonces nosotros tenemos que concluir que es asunto de conciencia. ¿Cómo tú actúas? Y en el momento en que actúas, ¿qué haces? Porque son detalles que marcan y cambian la vida. No es que tú no inviertes, que sepa invertir. Hay uno que invirtió 1 millón y el otro invirtió 1 millón también. Pero al cabo de 5 años, uno de los dos tiene 50 millones y el otro no tiene ni un centavo. ¿En qué lo invirtió? ¿Dónde lo invirtió? ¿Cuándo lo invirtió? Porque es cuestión de conciencia. Yo tengo que conocer mi entorno. Yo tengo que conocer lo que estoy haciendo y conocerme yo. Porque hay gente que no pueden conseguir 3 pesos porque se alocan. No resisten el progreso, le hace daño y comienzan a derrochar y entonces caen hasta presos. Y hay otros que consiguen el dinero y se quedan tranquilitos y siguen trabajando y siguen ahorrando y siguen invirtiendo correctamente. Y entonces se van arriba y luego le preguntan, ¿y qué fue? Asunto de conciencia. En nuestra relación con Dios, si no hay un cambio de ruta, habrá un fracaso total. Porque tenemos que cambiar y tenemos que recuperar la conciencia. Porque lo que vemos, el mundo, la sociedad que nos rodea, de la cual nosotros lamentablemente somos parte, esta sociedad parece que ha perdido la conciencia. Pero no solo la sociedad, algunos que dicen que son creyentes, actúan como que han perdido la conciencia. Entonces, en nuestra relación con Dios, si no hay un cambio de ruta, va a haber un fracaso total. Dios advierte, generalmente esa es la historia bíblica. Dios advierte el juicio. Te va a pasar esto y esto si no cambia de posición. Y luego le anuncia la promesa o le da una promesa de bendición después del juicio. Eso es lo que trabaja Isaías con el pueblo de Israel. Juicio si no te arrepientes y promesa después. Bendición después, pero viene antes de la bendición, viene la pela. Es como el papá con el muchachito. Le va a dar el regalo, pero tiene que darle la pela primero, para que él sepa que tiene que cambiar su conducta. Y luego le obsequia algo, porque ya era una promesa que tenía con él. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Isaías, hay una denuncia acusatoria contra un pueblo. Y esa denuncia tiene testigos. Y hay una identidad. Una identidad que a su vez es la autoridad moral de mayor relevancia. Dice el versículo 2: oíd testigos y escucha tu tierra. O sea, aquí los testigos, los que van a confirmar lo que está pasando, es el cielo y la tierra. Por supuesto, el cielo y la tierra es un asunto figurado. Son los habitantes del cielo y de la tierra los que van a testiguar lo que está pasando. Entonces el testigo es el cielo y la tierra. La identidad de quien habla dice, porque habla Jehová. Entonces, cuando habla Jehová, el cielo y la tierra tienen que escuchar. Entonces, además de escuchar, tienen que atestiguar lo que está pasando y qué fue lo que le dijeron, para que luego, como dicen los abogados, no aleguen ignorancia. Entonces, escucha cielo y escucha tierra, habla Jehová. ¿Qué es lo que dice Jehová? Jehová dice en el mismo versículo: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Está haciendo una acusación fuerte. Cualquier padre entiende eso. Usted se pasa la vida ayudando a una criatura que es su hijo. Usted se esfuerza, usted se esmera por su educación, por su comida, por su salud.
Usted quiere saber cómo le está yendo. Usted en la escuela, usted quiere saber cómo le está yendo. Y usted tiene un seguimiento perfecto de esa criatura. Cuando esa persona crece, no se acuerda de usted. Entonces usted lo llama. Es lo que dice Jehová. Crié hijos, los engrandecí y ellos se olvidaron de mí. Los engrandecí y ellos se olvidaron de mí. ¿Por qué se olvidaron ellos del Señor? Por ignorancia. Por ignorancia que el Señor la pone en una forma figurada muy fuerte, versículo 3. El Señor agarra a los dos animales más brutos, más tercos, los dos animales más animales. El buey, dice, el buey conoce a su dueño, y el asno, que es el burro, conoce el pesebre de su Señor. Pero Israel no me conoce, Israel no me entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, es decir, mi pueblo no tiene conciencia. Bendito sea el nombre del Señor. No está hablando con un pueblo cualquiera, está hablando con su pueblo. ¿Y por qué no tiene conciencia? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Esa es una razón para la ignorancia. El Señor está acusando a su pueblo, y en ese pueblo entramos nosotros y entran los amigos. El Señor está acusando a la gente de que lo ignoran, lo han dejado, se han apartado de Él y han hecho peor que el buey. Porque el buey conoce a su dueño y Israel no conoce a su Dios. ¿Y cuánta gente usted conoce así? Que no conoce a Dios. Entonces dice, el burro conoce el establo de su Señor, pero mi pueblo no conoce el establo mío. Entonces ignora, falta de conocimiento. ¿Por qué esa falta de conocimiento? No ha tenido acceso a la información, es lo que se puede derivar. O sea, cuando uno tiene falta de conocimiento, una de las razones de la ignorancia es falta de información. Ah, pero yo no lo sabía. Pero a mí nadie me lo había dicho. Yo nunca lo había escuchado. Entonces yo no tengo por qué saberlo, sino que soy ignorante. Es la primera razón que la gente pone para la ignorancia. La segunda es que hay gente que prefiere ser ignorante. Hay gente que le gusta la ignorancia. Dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Número 1, ignorando la justicia de Dios. O sea, hay veces que usted ignora a propósito. Lo vi, pero lo ignoré. ¿No ha oído eso? Yo pasé por el lugar, pero lo ignoré. O sea, yo lo ignoré a propósito. Me hice el que no lo vi. Me hice el que no lo conoce. Lo ignoré. Entonces, hay una ignorancia a propósito, per se. Entonces, el pueblo, hay gente que son ignorantes porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hacen? Procuran establecer la suya. Entonces, para establecer la suya, ignoran la de Dios. Es como cuando usted va a llevar un mensaje de algo a un sitio. No, pero ya vino fulano y dijo esto. Entonces usted ignora lo que dijo aquel, para establecer su verdad. Entonces, cuando yo establezco mi verdad, que en este caso es mi justicia, yo ignoro la justicia de Dios, me hago el que no la conozco para hacer lo que a mí me dé la gana. Yo ignoro la justicia de Dios para que no me sirva de piedra de tropiezo. Yo ignoro el reglamento divino para que no me sirva de obstáculo en lo que yo quiero hacer, en complacerme a mí mismo. Entonces, como yo no sé lo que dice Dios, yo voy con mi propio manual. Y hay gente que prefiere callar la conciencia diciendo yo no lo sabía, sabiendo que lo sabía, haciéndose el ignorante, ignorando la verdad para establecer la mentira. Entonces este es el tipo ese es el necio.
Es el ignorante que prefiere ser ignorante. Ignora la justicia de Dios, procura establecer la suya, porque no se quiere sujetar a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Entonces, en esa casilla hay mucha gente que están ignorando porque quieren ignorar para que le dejen hacer lo que ellos quieren hacer. Viven una vida de pecado sabiendo lo que dice Dios, pero ignoran lo que dice Dios. Entonces establecen su propio patrón. No, esto es así, así, así. Así pasa con la doctrina. Hay gente que crea en su propia doctrina. A partir de la Biblia cogen algunos versículos y los sacan. Y sacan los pedazos que le convienen y forman una doctrina. Entonces ignoran el resto de la Biblia. Ignoran el consejo completo. Sacan pedazos, establecen su justicia e ignoran la justicia de Dios. Entonces, esa es la ignorancia. ¿Quién es el imputado? ¿Contra quién está Dios hablando? ¿Quién es el acusado? Mi pueblo. Dice aquí, mi pueblo no me conoce. ¿Qué le pasó al pueblo? Olvidó que fue liberado. Se hizo el ignorante. Olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Olvidó las bendiciones recibidas de parte de Dios. Olvidó los 10 mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí. Olvidó la presencia de Dios en el tabernáculo. Y dice Dios, no me conoce. ¿Por qué dice Dios que su pueblo no lo conoce? ¿Por qué no conoce el pueblo a su Dios? Porque su comportamiento es como el que no conoce a Dios. Si ustedes conocieran a Dios, ustedes actuarían de otra manera. Y uno se pregunta, ¿qué es conocer a Dios? ¿Cómo se determina quién conoce a Dios? Yo creo que esa es la lucha diaria. La lucha de los pastores y de los líderes espirituales es que la gente conozca a Dios. Porque hay gente que estudia teología pero no conoce a Dios. Hay gente que ha leído la Biblia 10 veces, no conoce a Dios. Hay gente que hasta ejerce un ministerio y no conoce a Dios. ¿Y de qué yo me valgo para decir no conoce a Dios? Porque su conocimiento de Dios no lo va a determinar una regla que yo tengo. No lo va a medir nadie. ¿Sabe quién es que determina el conocimiento de Dios que yo tengo? Mi conducta, mi vida. Yo vivo como que conozco o como que no conozco a Dios. Cuando yo digo que conozco a Dios y sé que Dios rechaza la mentira, yo no hablo mentira. Que Dios rechaza la injusticia, yo no practico la injusticia. Cuando yo digo que conozco a Dios, yo tengo que saber que Dios es omnipresente y que no hay lugar donde yo me pueda meter que Dios no me vea y me escuche. Entonces, si yo trato de ocultarme de Dios es porque yo no conozco a Dios. Si yo miento y creo y me hago el santo, yo no conozco a Dios. Por eso en alguna ocasión alguien me dijo, un pastor en tal sitio hizo tal cosa. Fue un inconverso, un periodista. Y yo le dije, ok, te escuché. Y usted no siente ningún sonrojo por eso. Digo, lo primero que yo tendría que confirmar es que si era pastor. No, pero estaba al frente de una iglesia. Digo, te digo que tengo que confirmar si era pastor. Porque pastor no es el que se pone frente a una iglesia. Pastor no es aquel que dice que él es pastor. Pastor es aquel hombre que Dios prepara, Dios llama, Dios prepara y Dios pone. ¿Y cómo lo sé yo? El fruto. No hay que ir lejos, el fruto. Si usted está alrededor de una persona cuyo fruto contradice en la palabra de Dios, aunque diga que es obispo, aunque diga que es apóstol, no importa lo que él diga, porque dentro de su calidad moral contaminada, él va a decir cualquier cosa. Él va a decir lo que le convenga, lo que él crea que en el momento le conviene. Entonces lo que hay que analizar, no, que un cristiano hizo tal cosa, vamos a averiguar si era cristiano. No, él iba a la iglesia. A la iglesia van todos. Todo el que quiera ir a la iglesia va a la iglesia. La iglesia no cierra la puerta a nadie, porque la iglesia es un hospital. La iglesia es un centro médico espiritual. La iglesia es un taller de desarrolladura y pintura.
donde se reciben las carcachas, los carros chocados, todos los disparates, y se enderezan. Gloria a Dios. Entonces la iglesia recibe todo y dentro del proceso Dios lo cambia. Hay algunos que Dios de la noche a la mañana lo cambia. Hay otro que Dios se toma meses, y hay otro que toma años, y hay otro que no le da la gana de dejarse moldear por Dios, pero el pastor no lo puede sacar. Y están en la iglesia y a veces son el dolor de cabeza del pastor o de la iglesia entera. Pero ni así se puede sacar, porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. Y nosotros tenemos que esperar que el milagro suceda en esa persona. Entonces, ¿quién es el que conoce a Dios? El que vive conforme al carácter de Dios. Ese conoce a Dios. ¿Cómo se determina? Por su vida, por su conducta. Pero es el problema presente, pasado y ojalá que no sea futuro también. El expediente dice: mi pueblo, yo lo engrandecí, yo lo crié y ellos se rebelaron. Ellos se fueron en contra mía. Piense en su hijo que se vaya, no solamente que lo deje a usted, que se vaya en contra de usted. Porque esto está en el plano familiar. Crié mis hijos, le di ese cuerpo, le di la inteligencia, lo ayudé en todo. Ahora no me conoce. Ahora no me conoce y se ha rebelado contra mí. Y lo compara con los dos animales más animales de la selva o del campo, que son el buey y el asno. Yo creo que cualquiera se siente mal con que lo comparen con el buey o con el asno. Entonces Dios lo hace en el versículo 3 y dice la razón: porque mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, mi pueblo ha perdido la conciencia. Porque si mi pueblo, sabiendo quién es Jehová, lo abandona, es porque está loco. Mire, el que abandona al Señor y no está loco es un demonio. Porque es que no hay capacidad humana para usted, conociendo a Dios, usted abandonarlo. Ahora yo le doy el voto de la ignorancia, de la duda. No lo conoce y por eso hace lo que está haciendo. Hay personas que están en la iglesia, abandonan la iglesia, van al pecado, vuelven a la iglesia, vuelven y se van. Y dice, él se mete y se sale. Digo, no, él no se mete y se sale. Él nunca se ha metido. El que se metió una vez no se sale. Gloria a Dios. Entonces, el expediente está en el versículo 4. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Aquí hay tres cosas que dice el Señor que fortalecen el discurso que viene desde el versículo 2. Y esos pasos son dejar, oiga, los tres verbos: dejar, regresar, o mejor, dejar, provocar y regresar. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir a Jehová y volvieron para atrás. Tres cositas sumamente importantes. Así Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? A los que echan para atrás, o a su pueblo que no lo conoce. Gente pecadora. Versículo 4. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esas tres cositas las dice Dios de su pueblo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque el comportamiento, mire, cuando usted deja a Dios, cuando usted deja a Dios, lo provoca y se deprava. Cuando usted se aleja de Dios, se deprava, pierde el concepto, pierde el conocimiento de la verdad, pierde el respeto. Cuando uno se aleja de Dios, es como cuando estamos lejos de la luz. Cuando estamos lejos de la luz, sucumbimos en las tinieblas. Y usted va caminando en las tinieblas, hay un hoyo, usted no lo sabe y se hunde más. Y tratando de salir del hoyo, se perjudica más. Entonces, cuando nosotros dejamos a Dios, al mismo tiempo lo provocamos. Lo provocamos y nos depravamos.
O sea que caemos en la expresión principal y más profunda de la corrupción moral. Por eso es que hay gente que hace tantas cosas aberrantes que usted la ve y usted dice, ¿por cómo es posible? Si él no era así. Él no era así, pero lo tenía adentro. Entonces mientras está bajo el foco, mientras está bajo la influencia de Dios, hay cierto temor. Cuando usted está yendo a la iglesia, aunque no se haya convertido, usted tiene como cierto temor. Cuando usted se está codeando con los cristianos que le sirven al Señor, usted como que alberga en su corazón cierto temorcito y hay muchas cosas que no la hace. Pero cuando usted se aleja lo suficiente como que ya usted no ve la luz de Dios, como que ya usted está distante, que ya usted ni le va ni le viene, entonces ya usted se deprava. O sea, usted se va a la expresión máxima del pecado. Se va al error y comienza a hacer cosas. Por eso es que dice la Biblia que vienen más demonios y ocupan su corazón. Porque cuando uno se va del Señor, estas son las consecuencias. Sucumbimos en las tinieblas. Hay algunos ejemplos. Y hay dos maneras de provocar a Dios. Hay una manera pasiva y una manera activa. La manera pasiva es cuando no hago lo que me dice que haga. Y la activa es cuando hago lo contrario a lo que quiere que haga. O sea, yo puedo estar tranquilo y estar depravándome y estar alejándome de Dios y estar provocando a Dios. Porque cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted está provocando a Dios. Eso es como cuando hay alguien cuidando una cerca, o cuidando un taller o un almacén, o una oficina, un watchman, un par de watchman, están en la puerta con un arma de fuego. Y le dice, no se puede entrar. Y usted le dice, yo quiero entrar. No se puede entrar. Que yo quiero entrar. Que no se puede entrar porque tenemos órdenes de que nadie puede entrar después de tal hora. Entonces el otro le dice, pues yo voy a entrar como quiera. Por encima de tu cabeza, yo voy a entrar. ¿Qué hace el cuidador? Se prepara. Dice, bueno, este es lo que quiere, pleito. Entonces si es lo que quiere pleito, va a haber pleito. Entonces estamos provocando a Dios. Cuando yo dejo de hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo provoco a Dios. Y cuando yo hago, presiono, trato de forzar a Dios y hacer lo que a mí me da la gana por encima de las leyes escritas, estamos provocando a Dios. Y yo les sugiero que provoque a cualquiera menos a Dios. Es un consejo. No provoque a Dios. Provoquemos al mismo diablo que usted quiera, pero a Dios no lo provoque, porque los juegos de Dios son pesados y no hay apelación. Esa es la Suprema Corte. Ahí no hay apelación. El diablo usted lo provoca y viene contra usted y usted apela a Dios. Pero si usted provoca a Dios y Dios se ensaña contra usted, ¿a quién usted acude? ¿A dónde va usted a buscar ayuda? Entonces, hay una provocación pasiva que vamos a mencionar 3 ejemplos. Cuando nosotros decimos, o cuando nosotros no dedicamos a Dios su tiempo y los relegamos del primer lugar, estamos provocando a Dios pasivamente. Usted deja de servirle a Dios para servirle a cualquier otra cosa. Muchos evangélicos no saben eso, porque lo practican. Por ejemplo, yo le digo a la gente en la iglesia, el domingo es del Señor, decimos nosotros. Si es del Señor, no es tuyo. Y si no es tuyo, tú no lo puedes usar, porque tú eres ladrón. Entonces, si yo utilizo lo que es de Dios, no solamente que no es mío, sino que tiene dueño y el dueño es Dios, yo estoy provocando a Dios. Hay algunos que no pueden ir al domingo a la iglesia porque es el único día que pueden trabajar. Y Dios le da un chancecito. Y luego entonces viene, el pastor lo ve siempre en la iglesia el domingo. ¿Y qué pasó? Que perdí el trabajo. El Señor se lo quitó. Ah, pero tú no puedes ir. Pues entonces, si este es el problema, te lo quito. Y ya. Entonces provocamos a Dios porque lo estamos relegando, le estamos quitando el primer lugar. Y lo dice en los 10 mandamientos, eso es lo primero. En primer lugar, Dios. Y después nosotros y todo lo que aparezca. Pero cuando yo me doy más importancia a mí que a Dios, cuando usted le dedica su tiempo de
El tiempo de oración, el tiempo de adoración, el tiempo de búsqueda, el tiempo principalmente de adoración. Porque lo único que nosotros le pagamos a Dios es adoración. Cuando yo le quito eso a Dios para yo irme a ver un juego de pelota, un boxeo, es una forma pasiva de provocar a Dios. Usted está provocando problemas. Hay veces que una persona va ya con una serie de problemas y cuando usted le hace un análisis clínico, haciéndole preguntas como hacen los médicos, acerca de su vida y su desenvolvimiento, entonces usted dice, mira, el problema tuyo está aquí. Tú te estás burlando de Dios, tú estás haciendo lo que te da la gana y entonces tú crees que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proteger, porque es lo más simple que Dios puede hacer. O sea, no es que Dios te va a bajar la manopla y te va a aplastar porque tú dañaste su día. No es eso solamente, puede ser. Pero solamente con que Dios deje de cuidarte, como tú no te acuerdas de Él, que Él deje de acordarse de ti, con eso basta para que el diablo acabe con nosotros y nos convierta en un frito. Entonces hay que estar claro en eso. Otra forma de provocar a Dios de manera pasiva, no compartir con su obra los beneficios que Él mismo me da. No, yo no tengo tiempo de darle a la obra de Dios, yo no tengo tiempo de cooperar, yo no tengo tiempo de ofrendar, yo no tengo tiempo de diezmar, porque eso es un negocio. Es un negocio. Cristo lo dijo. Cuando lo fueron a buscar en el templo y lo encontraron, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a su mamá? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y la gente dice, no, porque van a hacer lo que le dé la gana con eso. Mire, tu problema es con Dios, no es con esa gente. Que el diablo haga lo que le da la gana, a ti no te importa. Tu problema es con Dios. Porque hay demasiada gente ingrata, demasiada gente que se creen autosuficientes, gente que creen que lo que tienen es porque ellos son buenos, porque ellos son inteligentes. ¿Y quién te la dio la inteligencia? ¿Cuánto inteligente pobre usted no conoce? Inteligentísimo, pero pobre. ¿No han pegado una? Porque después que usted es inteligente, necesita la oportunidad. En alguna ocasión, un joven estudiante de periodismo y terminó su carrera, nos fue a decir a nosotros en forma de congoja que estaba trabajando en un periódico y que en ese periódico gente que sabía menos que él ganaba más que él. Yo le pregunté, digo, ¿y cuándo tú llegaste y cuándo llegaron ellos? Cuando tú llegaste ellos estaban ahí en primer lugar. Sí, pero es que no saben hacer las cosas y yo tengo que corregírselas. Digo, y entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú tienes que demostrar tu capacidad en el tiempo. Y cuando se establezca que tú sabes más, pues los dueños no son tontos. Te van a poner a ti, varón. Entonces, ¿quién es que da la oportunidad? Yo soy un arquitecto, pero mira, una cosa extravagante, extraordinariamente inteligente, pero no hallo dónde hacer nada. Entonces mi inteligencia está en la cabeza, y en la cabeza no produce dinero. Yo tengo que encontrar quien me dé la oportunidad de yo practicar mi inteligencia, de yo plasmar, de yo concretizar, de yo hacerla viable. Entonces, ¿quién me abre la puerta? Es Dios. Dios te abre la puerta. Pero no solamente eso. Si tú tienes la inteligencia y tienes la oportunidad y no tienes la salud, tampoco haces muchas cosas. Entonces, toda esa cosa, cuando la analizamos, nos damos cuenta que nosotros somos seres ultra dependientes. Por más independiente que usted se crea, usted no es independiente en nada. Lo que más independientes se creen, a veces son dependientes de los vicios. Uy, mira eso. Se dice independiente y depende de los vicios. Entonces, el no compartir lo que Dios me da con Él mismo es una forma de provocar a Dios pasiva. Otra forma de provocar a Dios pasiva, y voy a terminar ahí esa parte, no amar al prójimo. Cuando yo no amo a mi hermano, cuando yo odio a mi hermano, yo no estoy diciendo nada, yo estoy callado, pero yo estoy provocando a Dios. Me estoy burlando de Dios, porque dice la Biblia, ama a tu enemigo. Es duro el trago. Hay que hacer un ejercicio espiritual
Hay que hablar con Dios. Antes de usted ir a hablar con su enemigo, usted se arrodilla primero. Señor, prepárame a mí y prepáralo a él. Si a los dos hay que prepararlo, porque el otro va a creer que es una agresión lo que viene y va a salir huyendo. Entonces Dios tiene que intervenir, pero usted, mientras se mantenga odiando, usted se mantiene en un desafío a Dios. Usted está provocando a Dios porque está contradiciendo su palabra, contradiciendo su mandato, cuando dice que ame aún a tu enemigo. Ahora, ¿quién es que se atreve a provocar a Dios? Aquel que ha perdido la conciencia o la tiene dormida. Aquel que no tiene conciencia activa. Aquel cuya conciencia ha dejado de funcionar y por lo tanto está cometiendo errores. Entonces, la provocación activa, por ejemplo, cuando yo provoco a Dios de manera activa, ya no tranquilo, pacíficamente, que la gente ni cuenta se da que yo estoy provocando a Dios. Pero cuando yo mato a una persona, es una provocación activa contra Dios, porque Dios dice, no matarás. Y yo estoy ejecutando públicamente, estoy ejecutando la violación de uno de los grandes mandatos de Dios. No matará, por muchas razones. Y la primera es porque tú no eres dueño de la vida de nadie, ni siquiera de la tuya. Ni siquiera yo puedo matarme a mí mismo. El que se mata, el que es suicida, el suicida, según la Biblia, no va al cielo. Aunque hay un nuevo evangelio diciendo que sí. No va al cielo por razones sencillas, simples y lógicas. No matará, dice la Biblia. Pero si usted en el mundo de pecado mató, ¿no hay salvación para usted? Si usted en su ignorancia de Dios mató, ¿no hay salvación para usted? La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ese perdón hay que buscarlo. Ese perdón no te lo tiran de fly y tú lo paras. Ese perdón tú tienes que buscarlo, reclamarlo. Señor, perdóname. Reconozco que he pecado y necesito tu perdón. Entonces, ¿puede el suicida pedir perdón? ¿Cuándo lo pide? ¿Cuándo un suicida puede o tiene tiempo de arrepentirse? Si tiene tiempo de arrepentirse, no se suicidó. Entonces, cuando usted dispone de su vida, se quita su vida. Usted se mató. Digamos, usted mató a una persona, usted no es dueño de su cuerpo, usted no es dueño de nadie, ni siquiera de usted. Por lo tanto, usted no puede disponer de su vida, porque esa vida se la prestaron a usted. Tiene dueño y no es usted el dueño. Usted la vive y la disfruta, pero es de Dios. Entonces usted no puede cortar su propia vida. Y si usted cortara esa vida y quisiera arrepentirse, ¿cuándo lo va a hacer? Si la Biblia habla de que el arrepentimiento es en vida. Entonces el suicida no tiene manera de arrepentirse ni alcanzar el perdón de Dios. Por lo tanto, si cometió un pecado de esa categoría y no tuvo oportunidad de arrepentimiento, ¿qué va a pasar con el suicida? Se perdió. Así de simple. Entonces, no matar, porque matar es una violación, una provocación activa. Otra provocación activa, calumniar. Cuando usted mata la imagen de una persona, cuando usted mata el prestigio, el testimonio de una persona, cuando usted destruye la moral de una persona. Hay gente que lo hacen así como por un deporte y comienzan a hablar del otro. Ahora con las redes sociales eso es lo último. Eso es terrible, porque alguien a usted le cayó mal, se inventó una mentira y la publicó. ¿Ya? La Biblia habla de la calumnia y el falso testimonio. Esas son maneras de provocar a Dios. A veces Dios tiene los juegos muy pesados y entonces a los que calumnian le pasa peor que lo que dicen que hizo el otro a quien él está calumniando. Porque a veces cuando usted no cobra, Dios cobra por usted. Cuando usted no se defiende, Dios lo defiende. Y esos lengua larga que andan por ahí vociferando, hablando y que contra ellos no se puede decir nada, porque hay profesiones que se sustentan en base a la calumnia. Hay profesiones que se mantienen de la calumnia, del chisme y de todo ese tipo de bajeza, porque eso vende. En esta sociedad eso vende.
Y por eso que decimos, ¿dónde está la conciencia de esta sociedad? Porque es que han marchitado la moral, los buenos sentidos, el buen sentimiento, la convivencia pacífica y tranquila. No es posible ya. Entonces, ¿dónde está la conciencia? Tenemos que buscarla. Hurtar. Cuando usted le quita a la gente lo suyo, en la manera que sea, puede ser arrebatado o puede ser de una manera tranquila. Engañando, porque el robo tiene muchas facetas. El engaño es un tipo de robo. Entonces, los que engañan, los que roban, están violando activamente el mandato divino, están provocando a Dios. Entonces, otro es conquistar los bienes ajenos, desear. El egoísta, el avaro, el que codicia los bienes ajenos, el que codicia a la mujer de su hermano, de su prójimo, el que codicia la propiedad de su prójimo, el hijo de su prójimo, la fama de lo que sea. Todo aquel que codicia lo del otro está provocando a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque a veces la gente quiere buscarle la razón a todas las cosas, la explicación filosófica de cada uno de los detalles de la Biblia. La Biblia no es filosofía. La Biblia es un libro de reglas de parte de Dios para la humanidad. Tampoco fue hecha para Venus, ni para Marte, ni para Júpiter, sino para los hombres y mujeres de esta tierra. Porque a veces la gente dice, pero la Biblia no dice nada de Marte, eso porque allá no hay gente, no dice nada. Mire, este universo tan infinito, yo no sé si hay gente o no hay gente. Gente no hay otra cosa. Habrán entes, habrán seres en otros lugares, pero la Biblia no fue hecha para Venus. La Biblia fue hecha para la tierra. Y a nosotros nos conviene lo que dice la Biblia. A los demás yo no sé. Yo me conformo con esto. Entonces, este manual hecho para mí, hecho para nosotros, que pululamos en este planeta llamado Tierra, en este manual están las reglas de Dios. El que la viola se gana las consecuencias. El que las respeta se gana las bendiciones. Entonces hay manera de provocar a Dios y Dios ha dicho cuál es la consecuencia. La tercera cosa: primero, dejaron a Dios. Segundo, provocaron a Dios. Y tercero, volvieron atrás. Regresaron, dice aquí versículo 5. 4. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Es decir, que cuando yo me aparto, cuando yo provoco a Dios, provoco que su ira. Es la ira de Dios que estamos provocando. A veces hay cosas que nos suceden que no tienen explicación. Tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, averíguate. ¿Por qué a ti? ¿Y por qué no a otro? Porque quizás tu relación con Dios, porque Dios le... Mire, cada quien tiene su propia cuenta con Dios. Dijo Cristo, el que mucho ha recibido, mucho agradece. El que poco ha recibido, poco agradece. Entonces hay gente que ha recibido tantas bendiciones del Señor, pero lo saben ellos, pero lo saben, no, los demás no lo saben. Entonces ellos tienen un compromiso mayor con Dios. Hay otro que quizás ha tenido menos oportunidades con Dios, ha sido menos bendecido, menos experiencia con Dios, y Dios le pasa algunas, pero tú la haces y no te la pasa. ¿Por qué? Porque tu nivel de conocimiento debería haber forjado una conciencia estable, madura y poderosa, que no cayera tú en esa desgracia que caíste. Pero como tú lo hiciste sin razón para hacerlo, la ira de Dios vendrá contra ti. Entonces la bendición de Dios tiene compromisos. Porque a veces la gente pide a Dios bendiciones, revelaciones, experiencia, y está bien. Pero cada vez que Dios te da una bendición es un compromiso más, que tenemos que saberlo manejar, porque es un tesoro que nos da. Pero es que la conciencia se ha perdido. Y a veces yo tengo la cosa y no estoy seguro cómo la conseguí, si fue Dios o quién fue que me la dio. Usted dice, pero ¿y por qué yo estoy sano y el otro está enfermo? Ah, no, que usted todo lo pone espiritual. Es que el mundo espiritual gobierna el material. ¿Qué es primero, el edificio o la idea? La idea es espiritual. La idea no es material. Entonces el ingeniero primero tiene en su cabeza y luego dibuja lo que tiene en su cabeza y luego lo lleva, lo concretiza, lo que tuvo en su cabeza.
Cuando usted va a dar un salto, los que son deportistas, antes de brincar, en su cabeza está cómo van a brincar. Si no lo tienen en la cabeza, fracasan. Entonces el mundo espiritual necesariamente está por encima del mundo material. Entonces cuando nosotros decimos vamos a estar en paz con Dios para que nos vaya bien, no estamos hablando disparate. Estamos hablando con toda la conciencia, porque conocemos un poquito de Dios y sabemos que la gente vive alejada de espaldas a Dios. Cuando usted está atentando contra su cuerpo, como decíamos, usted está violando los mandatos divinos. ¿Y qué violar su cuerpo? Fumar. Cuando usted come algo que le hace daño, cuando usted se da una hartura de carne de puerco a las 12 de la noche, usted está pecando. Usted está pecando. Usted está maltratando su cuerpo y sobrecargando su sistema digestivo para que le provoque un colapso. Entonces usted está atentando contra una propiedad ajena. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es falta de conciencia, falta del conocimiento claro de qué es, quién es Dios y quién soy yo. Es la conciencia, el conocimiento, el ser, conocimiento del ser y de lo que los rodea. Yo tengo que saber que yo soy un ser dependiente, limitado, finito, que hay cosas que puedo y muchísimas que no puedo. Por lo tanto, debo sujetarme al Todopoderoso, porque Él sí que todo lo puede. Entonces, luego volvieron atrás, dejaron a Jehová. Lo primero que hace la gente que se aleja de Dios, se aleja de Dios, hace lo que le da la gana, cae en la depravación, en la corrupción total, y luego regresa. Cuando dice que regresa, es que se establece en el pecado. Porque hay gente que están como brincando la tablita y le da miedo y vuelven a la iglesia y salen y no se depravan demasiado. Pero cuando caen ya en el estado de regreso al pecado, ya le importa todo, le da lo mismo cualquier cosa. O sea, ya están completamente insensibles. Como dice Pablo, la conciencia está cauterizada. Es como cuando una herida, usted se dio una herida mientras está viva, le duele, le bota pus, le bota sangre, le molesta, le pica. Pero luego llega un momento que cicatriza y solo usted ve la marca y ya no le duele por ningún lado, ya no siente. Hay gente que pecan y sienten temor de Dios y regresan. Hay gente que están en el mundo pero saben que lo están haciendo mal, están depravados, están alejados de Dios, pero todavía sienten algo. Pero llega un momento cuando se establecen en el pecado, regresaron al pecado y se establecieron allí, sacaron residencia y ahí se quedaron. Bendito el nombre del Señor. Volvieron atrás, dice el Señor. Israel, en el caso de Israel significa volver a Egipto, volver al paganismo, volver a la práctica del espiritismo que hacían en Egipto. Y en el caso de nosotros, cuando dice regresaron, se refiere a la vida de vicio y de maldad. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde lo trajo el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Quién era usted? ¿Cómo vivía usted? Entonces Dios lo sacó a cada uno de un lugar diferente, de una vida de intranquilidad, de pleito, de una vida de un ring en el hogar, de una vida de zozobra, de miedos, de maldiciones, de escaseces, y lo trajo a una vida de tranquilidad, de paz, de estabilidad emocional. Esto no le cuesta un centavo, esto es la gracia de Dios. Entonces cuando usted regresa, ¿a dónde que va a regresar? A esa vida que usted dejó, a la vida del ron, a la vida de la droga, a la vida del licor, a la vida del baile, a la vida de la discoteca, a la vida del pleito con la mujer porque llegó tarde, a la vida de que llegó con el traje pintado de pintalabio de mujer, a la vida de que cuando te registran el celular encuentran una llamada rara. Entonces usted tiene que decir, no es lo que tú piensas. ¿Y qué? Gloria a Dios.
Entonces Dios le da el diagnóstico, cómo Dios nos ve cuando lo hemos dejado, cuando lo hemos provocado, cuando nos hemos depravado en el pecado, cuando estamos lejos de Él, cómo Dios nos ve. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo primero que hace el Señor en el versículo 5 es un llamado a la reflexión. Es que yo piense de dónde yo vine, dónde yo estoy y quién me trajo. Que usted piense cuál es su vida y cuál puede ser el cambio si viene a Cristo. Que el amigo que está aquí, que está a lo mejor cansado de una rutina diaria que no le gusta, que no le satisface y que no le conviene, debe saber que en Cristo hay cambio. Hay cambio positivo y eterno. Y usted tiene que permanecer ahí para poder ser salvo. Pero para eso tiene que despertar la conciencia. Tiene que conocerse. Hay gente que dice, yo no puedo vivir en la iglesia, porque yo necesito esto y aquello. Ahí yo no quepo. Se conoce. Hasta ahí es honesto. Pero le falta algo. Hay a alguien que tú no conoces. Tú te conoces, pero hay alguien que tú no conoces. Y ese alguien que tú no conoces tiene capacidad y poder para cambiar tu vida, darte una mejor vida de manera permanente, y está a tu orden. Porque hay gente que piensa en su capacidad, y es verdad. Yo soy un hombre de 40 años. De esos 40 años tengo 30 bebiendo y fumando y en la calle. ¿Cómo yo ahora me desprendo de este tipo de vida y me voy a la iglesia? Yo me conozco. Yo sé que no puedo. Yo soy débil. Pero hay alguien que te conoce también y que no es débil. Hay alguien que te conoce y sabe cuáles son tus dolencias. Sabe cuáles son tus áreas débiles, sensibles. Y ese alguien que te conoce, además de saber que eres débil, sabe que estás cansado. Sabe que estás enfermo. Sabe que tu vida cada día vale menos. Sabe que estás cansado de esa vida y te ofrece un descanso. Y te dice, venid a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, cuando Dios mira a su pueblo, lo invita a una reflexión y le dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? Es la pregunta que se le hace al amigo. ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Te vas a quedar en esa condición para ser castigado? ¿Por qué amas el castigo? ¿O eres masoquista? Entonces, otra pregunta, ¿todavía os rebelaréis? ¿Todavía van a seguir en contra de su padre? ¿Todavía vas a seguir burlándote de Dios? ¿Todavía vas a seguir olvidándote de quien te dio la vida y de quien te crió? ¿Vas a seguir olvidándote? Piensa. Es lo que Dios, me imagino, que se propone en el versículo 5. ¿Por qué quieren ser castigados? Está hablando con gente que sabe a dónde va. Usted sabe cuál es el final de ese camino que lleva. Padre de hijos, pero que se bebe en licor, se bebe de licor todo lo que gana. ¿A dónde te va a llevar ese camino? La ruta que llevamos es una ruta de inconsciencia. La gente está caminando sin saber o sin pensar a dónde va, porque saben. Todos saben que esa vida que lleva de pecado, de vicio, lo lleva a enfermedades a destiempo, lo lleva a miseria material y lo lleva a enfermedad y al infierno. Entonces, ¿por qué la sigue? ¿Por qué continúa en esa ruta? Usted le pregunta a un amigo en una discoteca, semiborracho o medio borracho, porque si está bien borracho no va a contestar, pero que todavía tenga juicio. ¿Tú has pensado hacia dónde te llevarán estos caminos? Y se va a quedar pensando, oye, yo no había pensado en eso. Ah, pues piénsalo. ¿Cuál será tu vida dentro de 10 años? Para ponerlo chiquito. Dentro de 10 años tú en esta vida, ¿a dónde tú estás?
¿Qué será de tu familia si es que la tiene? ¿Qué será de tus hijos? ¿Qué será de tu salud echándole ron a cada hora? ¿Qué será de tus pulmones echándole humo a cada instante? ¿Qué será de tu vida con tantas malas noches que has pasado? Cuando tengas 50 años no vas a servir para nada. Estará destruido si es que llega. Entonces tiene que reflexionar qué es lo que Dios le dice. ¿Por qué quieren ser castigados? Es que tú amas la desgracia. Es que tú quieres la derrota. Es que quieres que no ver crecer a tus hijos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Es que tú crees que no hay otro tipo de vida para ti. Hoy el Señor te dice que ha llegado a la hora de recuperar tu conciencia, de volver en sí como el hijo pródigo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué quieres ser castigado? Todavía te seguirás rebelando contra Dios. Es Dios hablando de un diálogo. ¿Por qué te rebelas contra mí? Es que tú no amas tu vida. Es que tú quieres que te explote. ¿Qué es lo que te pasa? Oh, bendito el nombre del Señor. Así es que Dios le trata a su pueblo, a nosotros, a su gente, porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la segunda parte de este versículo es el estado real, como Dios nos ve y como estamos nosotros, porque así estamos sin Dios. Así está tu vida, amigo que me escucha. Así está tu casa, así está tu matrimonio. No se trata de enfermedad física ahora, sino de enfermedad espiritual. Oiga como dice el versículo 5, segunda parte. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La cabeza no habla de un dolor de cabeza, habla que está aloqueteada. Toda cabeza está enferma. O sea, el juicio no le está funcionando bien, sino para adelante y para atrás. Toda cabeza, una cabeza enferma es una demencia. Una cabeza enferma es una persona que no hace lo correcto. Una cabeza enferma es una persona que no hace lo que le conviene. Una cabeza enferma es un muchacho que anda en un carro prestado de su padre, un carro que corre 200 kilómetros por hora y él va a 180, pasa por ahí. Es una cabeza loca, es una cabeza enferma, es una cabeza inconsciente, es una persona que no está mirando la realidad porque su conciencia está adormecida. Es una persona que no vive su realidad. Hay gente aquí que no vive su realidad. No sabe que se está hundiendo, no sabe que se está perdiendo, no sabe que le queda poco tiempo y cree como que el mundo es suyo. No, dice el Señor, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La cabeza es el símbolo del pensamiento y el corazón es el símbolo del sentimiento. La cabeza indica que la gente no piensa para actuar y está viviendo como loco, como dice el cantor mundano, la vida loca. Está viviendo su vida loca, haciendo todo lo que le pasa por delante, se lo lleva. La cabeza está enferma. Yo creo que la cabeza de la mayoría de la gente está enferma. Aún de los gobernantes, aún de los empresarios, aún de los banqueros, aún de los jóvenes, de los adultos. La cabeza de la mayoría de la gente está enferma. Porque las cosas que están pasando, sin entrar en detalle, usted abre la prensa y usted se da cuenta que la gente no está lubricando. La cabeza está enferma, no está funcionando. El Señor dice, toda cabeza está enferma. El símbolo del pensamiento, la cordura, la conciencia y la cabeza no está funcionando. Por eso es que usted ve tanto disparate. Por eso es que usted ve tantos muertos. Por eso es que usted ve tanta desgracia. Por eso es que usted ve tanto feminicidio. Porque hay hombres que creen que la mujer está obligada a quererlo. En estos días llamé a uno y le dije, mira, párate en la esquina. Porque él no puede vivir sin esa mujer. Le digo, párate en la esquina y cuéntame cuántas mujeres pasan. ¿O es que tú crees que nada más es la tuya, la que vive? No, deja a esa mujer tranquila. Si ella no te quiere, nadie está obligado a querer a nadie.
Nadie está obligado a querer a nadie. Si a usted no lo quiere, tampoco quiéralo ya. Y estamos en empate. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero es que toda cabeza está enferma y piensa locamente, me tiene que querer a mí, o si no la mato y me mato. ¿Y qué ganaste con eso? ¿Qué ganaste con eso? No solo una locura, un disparate de cobardes. Porque si usted es un hombre, usted tiene que demostrarle a esa mujer que más para allá vive gente. Ella no es la única, o viceversa. Entonces es problema de la cabeza. Es falta de conciencia. Hay que recuperar, hay que volver a nuestra estabilidad emocional. Entonces dice, todo corazón doliente, porque el sentimiento viene aquí. Lo que me hicieron me duele, y la gente piensa que es en el corazón. No es en el corazón, pero ese es el símbolo. Si fuera en el corazón, cuando hacen trasplante, ya usted sabe. Pero no es ahí que está la cosa. Pero vamos a decir que es ahí, para tranquilidad de todos. Entonces todo corazón doliente, o sea, amargado, traicionado, molesto, triste, soledad, muchas cosas afligen el corazón, quitan el gozo y la paz de la gente. Entonces, ¿cuál es la causa de todos los problemas? La causa no la busque en otro lugar, búscala en ti mismo. Hoy hay una esperanza si la deseas. Recuperando tu conciencia. ¿Qué es recuperar la conciencia? Entender que Dios te ama y que tú lo necesitas. Entender que tú sin Dios no eres nadie. No va para ningún lado que no sea el castigo eterno. Y que hoy es tu oportunidad. Y si tienes la conciencia clara, te darás cuenta que el tiempo tiene que aprovecharlo. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lanzamos la red. Amén. Vamos de pie.